Saludos para todos nuestros hermanos de Colombia, más específicamente Barranquilla. Les habla el pastor Marcelo Roldán desde Argentina, provincia de Buenos Aires. En estos momentos estamos aquí en nuestro auditorio desde nuestra congregación. En Argentina actualmente estamos en cuarentena, confinados. Podemos movernos con excepciones y permisos legales. Y aquí estamos para compartir con ustedes este tiempo de riqueza donde estamos viendo y comprendiendo de que el aislamiento no puede separarnos. Podemos estar juntos por las redes, por los medios y por diferentes maneras que nos permiten llegar a hacer congresos y celebrar estando juntos. Doy gracias por la vida del pastor Elías Hoyos, de allí de Colombia, Barranquilla. El pastor a quien no conozco personalmente, pero el solo hecho de que conozcan a mi amado pastor Abel Balistreri es suficiente para mí, para dar testimonio de ustedes y poder decir sí a colaborar en este evento llamado Íntimos en Unidad. ¡Wow! ¡Qué título! Íntimos en Unidad. Así que yo quiero ser parte de esta unidad. Quiero, en el vínculo del amor, poder participar, agradeciéndoles en primer lugar que puedan incluir a nuestra amada Argentina en este evento que se transmite por redes y poder desarrollar una palabra del Señor en este tiempo compacto. Me gustaría transmitirles una palabra que el Señor puso desde antes de comenzar esta cuarentena, este aislamiento social y colectivo en Argentina. Esta palabra se llama disciplina es discipulado. Fue grande la sorpresa para nosotros cuando descubrimos a través de las escrituras y de los diccionarios que la palabra disciplina es la misma palabra que discipulado, porque para nosotros eran dos palabras diferentes, o por lo menos tenían diferentes significados. Por un lado, la palabra disciplina, para aquellos que tenemos años en la iglesia y en las congregaciones, tenía que ver con el castigo que se le daba a una persona cuando cometía un pecado o cuando hacía algo incorrecto, se lo disciplinaba, y el hecho de estar disciplinado significaba pasar tiempo sentado sin poder tocar instrumentos, activar, predicar, etc. Y la palabra discipulado se interpretaba como algo que otro hacía conmigo. Entonces, al ver que estas dos palabras, cuando Dios nos habla acerca de disciplinarnos, de ordenarnos para fructificar, fue grande la sorpresa que nos llevamos cuando vimos que eran la misma palabra. La palabra disciplina etimológicamente proviene de la palabra en latín discípulo. ¿Y qué significa? Significa alguien que dispone un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. Por eso es que disciplina es discipulado. Si nosotros no nos disciplinamos, muy difícilmente podamos llegar a discipular, menos discipular a otros. Sabemos que es muy sencillo cuando el discipulado tiene connotación de manual, ¿no? Me dan un manual, tengo cierta cantidad de clases, se las doy a otras personas que están conmigo y ya di el discipulado. Pero cuando el discipulado tiene que ver conmigo, yo puedo tener el manual, inclusive puedo tener la Biblia, y si no me funciona a mí, me daré cuenta que si no hay disciplina, no funcionará. Por eso es que es importante entender que la disciplina es para los campeones. La disciplina es para aquellos que tienen mentalidad de competencia, de graduación, para aquellas personas que quieren poner en orden las cosas. Porque la vida del Espíritu es totalmente intencional. La vida del Espíritu no ocurre como un suceso de la noche a la mañana. Bueno, de repente era carnal o de repente era medio tibio y el Señor me tocó y me volví alguien espiritual. La vida espiritual es totalmente intencional. Si yo dispongo mi vida, si intencionalmente me consagro al Señor, si ordeno mi casa, ordeno mis finanzas, ordeno mi matrimonio, ordeno mis tiempos, este ser espiritual comienza a expresarse. Por eso, a medida que avanzamos en la palabra de disciplinarnos, como discipularnos, vamos a ver el efecto que produce la disciplina.
Cuando alguien se disciplina y se disipula, tiene como efecto la seguridad. Imagínese un atleta sin disciplinarse para entrenar. Imagínese un futbolista sin disciplinarse para patear un tiro libre, para patear un penal, para jugar un campeonato del mundo. Es imposible que haya resultados, ¿verdad? Pero si el atleta se disciplina, si el atleta dispone el orden de las cosas, entonces va a tener seguridad de que su cuerpo va a responder frente a la presión del juego. Muchas veces nos sentimos inseguros de nuestra posición, inseguros de quiénes somos, inseguros de cuál será nuestro futuro. ¿Seré pastor? ¿Seré ministro? ¿Estaré toda la vida atrás de esta guitarra cantando? ¿Será que el Señor me habrá llamado a pastorear a 30, a 100, a miles? ¿Qué será de mi vida? La inseguridad es producto de la falta de la disciplina y el discipulado. Podemos hablar de palabras como intimidad, como identidad, como conectarnos con Dios para saber quiénes somos, pero si no ponemos en orden las cosas en nuestra vida, más tarde que más temprano, aunque hayamos tenido momentos de suma comunión con el Señor, el desorden en los asuntos de nuestra vida nos llevarán a perder poco a poco esa conexión con Dios, esa consagración. ¿Cuánta gente falló en su consagración? ¿Cuánta gente falló en su llamado o en lo que tenía que hacer, en lo que Dios le había encomendado por la falta de orden? Ganó la codicia, ganó la tentación, ganó el pecado por no poner en orden las cosas. Necesitamos ver la disciplina como el discipulado, porque esta disciplina, este discipulado, que no será algo de la carne solamente, producirá en nosotros un efecto de seguridad. Nos sentiremos seguros en Dios. La palabra dice que el Señor disciplina, castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y esto es glorioso, porque Dios quiere que nos sintamos seguros, pero no seguros en nuestras capacidades, no seguros en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él hace a través de nosotros cuando ponemos toda nuestra vida en orden. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso número 25, acompáñeme si usted puede ahí con la escritura, si está con una Biblia a mano o con su dispositivo móvil a mano. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, verso número 25. Dice la escritura: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay dos palabras claves que rescato aquí antes de entrar de lleno a la palabra, y es la palabra abstenerse y la palabra eliminación. La abstención o el abstenerse de cosas es una característica de aquel que se disciplina y se disipula. Debo abstenerme de ciertas cosas. No necesito leer una carta de prohibición, no preciso tener una tabla con mandamientos que me diga no harás esto en frases, sino que me abstengo porque estoy disciplinado, discipulado. Por eso el apóstol Pablo toma el ejemplo de los luchadores de aquella época, de los deportistas de aquella época, y dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Note la palabra todo, de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque si no hay abstinencia, si no hay orden, si no hay restricciones en esta disciplina discipular, corro peligro de eliminación. Mis amados, cuando no nos disciplinamos, corremos peligro de eliminación. Corremos peligro de ser eliminados. Claro que podremos seguir predicando, claro que podremos seguir activando, haciendo cosas, pero no tendremos el fruto que Dios está buscando. No daremos el fruto que a Dios le agrada. Necesitamos disciplinarnos.
Precisamos ver el discipulado no como algo que me enseña un manual solamente. Y no por esto digo que el manual esté mal, por supuesto que no. Yo mismo escribo manuales de discipulados y manuales para consolidar a la gente. Escribimos materiales que ayudan a la edificación. Pero eso no lo es todo. Necesitamos esta disciplina discipular. Disponer nuestra vida de manera intencional para que la vida de Dios que está en nosotros comience a crecer, abarcándolo absolutamente todo. En la búsqueda de profundizar esta palabra, encontramos junto con mi esposa, para aquellos que no me conocen, que seguramente serán la mayoría, estoy casado hace más de 14 años, tengo 2 hijos varones preciosos y más preciosa es mi esposa. Junto con ella pastoreamos nuestra congregación aquí en Buenos Aires que se llama Vivir en Libertad, y a medida que fuimos trabajando los dos juntos esta palabra, pudimos ver, por lo menos hasta donde pudimos ver en el Señor, 7 áreas esenciales en las que nos debemos disciplinar, discipular. Número 1, hay que disciplinar y discipular la mente. Número 2, hay que discipular y disciplinar las palabras que salen de nuestra boca. Número 3, hay que disciplinar y discipular la visión, aquello que vemos. Número 4, hay que disciplinar y discipular nuestra vida de oración. Número 5, hay que disciplinar y discipular el ambiente que nos rodea en todo sentido. Número 6, hay que disciplinar y discipular el alma y las emociones. Y número 7, hay que disciplinar y discipular el congregar y el asistir. Estoy prácticamente seguro que no podremos abordar los 7 puntos, pero hasta donde nos dé el tiempo vamos a verlo, y confiamos en el Señor de que esta palabra tendrá la impartición de vida que Dios quiere que tenga, que estas pantallitas, estas cámaras de filmación frías no van a detener lo que Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes que está conectado y que está disfrutando de este encuentro de íntimos en unidad. Entonces dijimos, número 1, necesitamos disciplinar y discipular la mente. ¿Por qué? Porque la mente es lo más parecido a un lugar de recepción. No sé si en Colombia se dice de la misma manera, pero en los hoteles, antes de hacer el check-in, antes de ingresar a la habitación, te hacen un check-in en un lugar que se llama sala de recepción o lugar de recepción. Usted llega ahí con sus maletas, usted tiene que anotar su nombre, su apellido, usted ahí tiene que pagar. En ese cuarto se decide si usted pasará a la habitación o no. Nuestra mente es un cuarto de recepción. Allí es donde vienen las palabras, allí es donde llegan las noticias, ingresan por el oído, allí es donde llegan las murmuraciones. Muchas veces nuestra mente es un cuarto de recepción y debemos decidir desde nuestra mente discipulada si eso bajará al corazón. Porque primero lo recibimos en la mente, luego baja al corazón, y una vez que bajó al corazón, no se puede volver atrás, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Si lo que en nuestra mente pasó baja a nuestro corazón se contaminó. Y lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre. Y lo que sale de la boca del hombre proviene del corazón. Por eso nuestra mente funciona como un cuarto de recepción. Si somos personas disciplinadas y discipuladas, vamos a tener nuestra mente disciplinada el no dejar pasar cualquier información, cualquier palabra, el no dejar que cualquier palabra que venga a mi mente se siembre en mi corazón, sino que la mente funcione a modo de filtro. ¿De qué manera debo pensar esto que está ocurriendo? ¿De qué manera deberé dejar pasar esto que está pasando, esto que está viniendo a mi mente o no? Precisamos una autoridad apostólica, una autoridad paternal, una autoridad espiritual. Esto es lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Filipos en el capítulo 4 y en el verso 8 de Filipenses, diciéndoles la manera en la que debían pensar sobre los asuntos.
Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre o de buen carácter, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis amados, precisamos una autoridad en nuestra vida que nos diga de qué manera pensar frente a los embates de la vida, frente a las circunstancias de la vida. ¿Cuántas veces pensamos mal de un asunto que luego terminó siendo todo lo contrario? ¿Cuántas veces nos hicimos problemas en nuestro corazón, nos amargamos, nos desilusionamos, cuando luego se resolvió todo, nos dimos cuenta de que fue una amargura que no sirvió? Nos dimos cuenta que nos hicimos problemas por algo que nunca pasó. ¿Cuánta gente se preocupa por cosas que nunca pasará? En esta pandemia, en este aislamiento lo hemos comprobado. Mucha gente preocupada, ansiosa, mucha gente entristecida, deprimida, temerosa. Por eso es que precisamos una autoridad en nuestra vida que nos diga cómo pensar. ¿De qué manera debería pensar yo sobre este asunto? ¿Cuántas personas en este tiempo están pensando que el mundo se acaba y en función de eso están tomando decisiones que a largo plazo impactará en sus generaciones o en ellos? Necesito una autoridad que le diga a mi mente qué pensar. El apóstol Pablo tenía tanta autoridad sobre la iglesia en Filipos que les ordenó de qué manera pensar. No es que él les lavó el cerebro y les dio un contenido para pensar. No, él les dijo, pregúntense esto que está en su mente, ¿es verdadero? Piensen en eso entonces. A ver, pregúntense, esto que está en su mente, ¿es honesto? ¿Es justo? ¿Esto tiene buen carácter? ¿Esto es digno de alabanza? Piensen en eso. Todo lo demás no lo dejen pasar. Porque una vez que pasó, se estaciona en el corazón. Es muy importante la mente. Por eso necesitamos discipularla, la resistencia mental. ¿Cuántos pastores en estos días se han parado frente a las cámaras y en su mente han tenido esa resistencia, esa opresión? Nadie me está escuchando, la iglesia se va a ir, nadie va a sintonizarme, me quedé en el tiempo antiguo cuando sintonizábamos la tele, nadie va a verme por internet. ¿Qué pasará con mi congregación? ¿Cómo voy a sostener el salón que estoy pagando? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes con mi familia? Y la mente comienza a trabajar y a pensar. ¿Cuántos pastores se han enfermado en este tiempo? Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 8, verso número 8, donde hay un pasaje allí que nos muestra algo puntual acerca de la mente. Dice Hebreos capítulo 8, verso número 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Note, la casa, no solo el pueblo, sino la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí hay algo importante. El pasaje en su totalidad es muy rico, pero vamos a centrarnos en lo que estamos trabajando. Dice la Escritura que Dios determinó, al hacer pacto con la casa de Israel, poner sus leyes no en una tabla de piedra como lo hizo con Moisés, sino en nuestra mente. Note esa palabra, las pondré. Pero luego dice, las escribiré sobre su corazón. ¿Ve? La mente funciona como un depósito, como un lugar de recepción. Si nosotros permitimos que lo que entra a la mente automáticamente pase sin cortafuegos, sin firewall, sin estorbo, sin ningún filtro, pase directamente al corazón, el corazón se contaminará, pensará mal, se entristecerá, estará en ansiosa inquietud.
Por eso es clave Hebreos capítulo 8, donde nos muestra que el pacto que Dios hizo con la casa de Israel no se trató de una tabla de piedra, no se trató de un libro llamado Biblia, y no por eso estamos predicando en contra de la Biblia. Al contrario, estamos citando Biblia y creemos en la Biblia. Pero lo que decimos es que Dios depositó la ley en la mente. Y si la mente está disciplinada, será escrita en el corazón. Y una vez que se escribe en el corazón, Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Hay una relación intrínseca, muy estrecha, entre la mente y el corazón. La mente como receptor y el corazón como un lugar de escritura. Dios está interesado en nuestra mente. Dios anhela que nuestra mente sea el lugar de recepción, el depósito de sus leyes espirituales. Por eso es que allí también entra e ingresa el asunto de la conciencia. Un asunto demasiado importante como para tratarlo a la ligera. Los salmistas entendían que por las noches, mientras su cerebro y su cuerpo estaba dormido, Dios trabajaba con la conciencia. Pero no es nuestro tema. Estamos hablando de la mente. ¿Cómo limpiamos el corazón cuando la mente vivió sin disciplina? ¿Cómo limpiar el corazón cuando la mente vivió sin discipulado? Confesando. Precisamos confesar nuestros pecados, no guardarlos. Cuando guardamos nuestros pecados, cuando ocultamos nuestros pecados, el corazón se vuelve un lugar donde las cosas se van guardando, el corazón se va contaminando y todo va tomando otro sentido. Por eso precisamos que nuestra mente trabaje bajo un discipulado, que no es la enseñanza de un manual, sino que es una disciplina espiritual donde dispongo mi mente para que las leyes del Señor no solo se hayan depositado allí, sino que bajen al corazón donde serán escritas. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo número 4, en el verso número 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Anote esa palabra, vanidad de la mente. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, porque eso pasa con la mente vana, con el vacío de la mente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nuevamente vemos a la mente funcionando como el receptor. Y aquí la palabra dice que cuando la mente se vuelve vana, o cuando la mente se vuelve vacía, el entendimiento se entenebrece. ¡Qué fuerte! Una mente vana o una mente vacía de la vida de Cristo entenebrece el entendimiento. Y dice el verso 18 que te va volviendo lejano, ajeno a la vida de Dios, porque el entendimiento entenebrecido es ignorancia. Y esa ignorancia se traduce en tinieblas que tapan, que ocultan, que cubren, y el corazón comienza a endurecerse. Por eso es que se pierde la sensibilidad, se termina en los peores pecados. Necesitamos disciplinar la mente, disciplinar nuestra mente para que nuestra mente tenga espíritu, no sea una mente carnal que todo lo razona de manera a manera de raciocinio, sino una mente que tenga espíritu, una mente que tenga guardián, una mente disciplinada, que sabe que debe orar. A veces podemos estar orando de la boca para afuera, podemos estar firmando una clase aquí o una administración y nuestra mente está en otro lugar. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos pastores pueden decir amén? Que han tenido en reuniones a personas sentadas con cuerpo de todas las maneras, humanamente sentada en la silla de su auditorio, pero su mente estaba en otro lugar.
Por favor, venga a Efesios capítulo 4, verso número 22. Mientras lo busca a Efesios capítulo 4, verso 22, puede anotar: mi mente también es espiritual. Mire lo que dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué glorioso saber que nuestra mente también puede ser espiritual, que nuestra mente también tiene espíritu, porque a veces relegábamos lo espiritual a lo que ocurría en un auditorio al que llamábamos iglesia. Relegábamos lo espiritual para el momento de orar o para el momento de congregar. Pero aquí la palabra dice que nuestra mente tiene espíritu y que si nuestra mente no se disciplina, no se disipula, será una mente carnal. Será una mente básica, pensando siempre de la misma manera. Con tristeza hemos visto cómo hermanos, personas a las que llamamos hermanos, hermanas, en situaciones como estas de pandemia mundial, han pensado y han actuado como cualquier otra persona que no tiene a Cristo, en desesperación, en ansiedad, en temor, pensando que todo se iba a acabar, teniendo temor de pasar hambre. La mente sin espíritu, una mente natural que todo lo piensa y lo procesa desde lo natural. No puede concebir absolutamente nada del Espíritu. No puede oír al Señor. No puede creer con fe. No puede hablar con fe. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu. El espíritu es poderoso, pero puede ser apagado. Se apagó el espíritu de la mente. Por eso el apóstol dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, porque el nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí es cuando también la mente comienza a obrar enemistad. Esta enemistad que nos hace enemigos de Dios. Esta enemistad en la mente que está diciendo que Dios está castigando al mundo con este virus. Esta enemistad en la mente que está viendo en esto un ataque, una guerra, y quizás sea cierto que esta sea la tercera guerra mundial o no. Quizás sea cierto que este virus fue intencional o no, pero una mente que tiene espíritu no está viendo las cosas desde la guerra, desde la enemistad, sino que conoce al Padre de amor. Cuando la mente fue alimentada con amor, cuando la mente fue disciplinada y discipulada desde el amor, no solo desde lo cognitivo, sabrá que el Padre está amando al mundo. Sabrá que el Padre anhela poner un anillo en el dedo, cambiarle los vestidos. Recuerde a aquel hijo de la familia que pidió la herencia al Padre y se fue. Nosotros solemos poner el foco en la desgracia, por eso le llamamos la parábola del hijo pródigo. Pero cambiemos el foco, no pongamos la cámara en el hijo que se fue, pongamos la cámara en el padre que se quedó. En el Padre de amor que amó al hijo, y lo amó tanto que cuando regresó, el hijo decía: no soy digno, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Y el Padre le puso anillo, le puso vestido, hizo fiesta porque lo había recuperado. Y el hijo se atrevió a volver porque él, cuando pensó en el hogar, pensó: mire, cómo vivían los trabajadores. Porque él en su error pensaba que el Padre no lo iba a recibir, pero dijo: si me recibe como un trabajador, por lo menos no estaré comiendo aquí con los chanchos, por lo menos tendré trabajo. Ay, me recuerdo que los jornaleros tienen abundancia de pan, volveré a mi casa, le pediré perdón a mi padre. Una mente enemistada
ve todo absolutamente mal. Nosotros desde nuestra mente, desde el espíritu de nuestra mente, estamos viendo al Padre de amor. Estamos viendo al Padre que ama a la humanidad y que por ese amor dio a su Hijo en la cruz. Que nuestra mente sea disciplinada, porque si la mente se disciplina, número 2, las palabras también serán disciplinadas. Las palabras que salen de nuestra boca tienen poder. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, dijo el proverbista. Si todas estas cosas se disciplinan y se disipulan en nuestra vida, seremos personas que daremos como fruto el amor de Dios, la expresión de una vida que no se siente amenazada por lo que está ocurriendo en la actualidad, sino que en todo y por todo tiene respuesta, tiene amor. Quiero orar por usted en este día. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo y realmente me ha agradado compartir estos principios de vida con usted, y quiero orar desde donde quiera que nos esté mirando, sea desde Colombia, que es el país emisora de este congreso, Barranquillas. No conozco, solo he estado en Bogotá, pero me han hablado muy bien de ese lugar, así que desde el lugar donde se está transmitiendo este congreso, este evento de íntimos en unidad, hacia gran parte del mundo, quiero orar donde quiera que estés, para que seas un discípulo que aprenda la disciplina, no una disciplina carnal, creyendo que el evangelio es un método, que si oro a las 7 de la mañana, si vigilo hasta las 4 de la mañana, si ayuno, no como una poción o un método, sino como una disciplina que está discipulando mente, palabra, alma y corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por mis amados hermanos de Colombia y del resto del mundo, y aún mis amados de Argentina que están mirando este tiempo de intimidad, de unidad, para que seamos discípulos disciplinados, discípulos que anden y caminen en una disciplina que dé como resultado el fruto de una mente no enemistada, sino reconciliada, de una mente no vana y vacía, sino llena de tu entendimiento, llena de tu vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, paz del Señor a todos, un gusto conocerles. Nos vemos en otra oportunidad.